Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a hacer algunas actividades, ¿sí?, sobre los avances científicos y tecnológicos. La evolución de la ciencia y la tecnología a través de la física. La evolución de la ciencia y tecnología se las debe explicar desde el surgimiento de la vida humana. Entonces nosotros tenemos los orígenes. Es al final del Paleolítico inferior. Miren, aquí nosotros tenemos cómo ha ido evolucionando el hombre. Y si ven cómo de ser un primate ahora somos otra vez primates porque estamos sumidos en la tecnología. Si ven, estamos otra vez así encorvados como al principio. Entonces, los seres humanos se comunicaban mediante sonidos, gritos y expresiones, eso ya lo vimos, corporales, y con esa necesidad de comunicarse, inventaron el lenguaje. Aquí descubrieron el fuego. El salto de la filosofía a la física. Esto es interesante para encontrarse con un estudio que lleva a la física que se tuvo a partir de la filosofía, ¿sí? Entonces, desde la filosofía se llegó al estudio de la física, de las matemáticas, de la astronomía. ¿Por qué? Porque la filosofía es la ciencia del pensamiento, ¿verdad? Entonces, toda idea inicia desde nuestros pensamientos, desde las ideas que nosotros tenemos, desde lo que nos preguntamos, el por qué y el por qué fueron las cosas y el por qué suceden ciertas cosas. Existieron algunos filósofos griegos muy importantes que fueron Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates y Platón. Los avances que se han tenido en la Edad Moderna, ¿sí?, esta estuvo marcada por la aparición de grandes genios y estos revolucionaron a la ciencia con sus ideas, como la teoría que sostiene que la Tierra no es el centro del universo. Eso decían antes, ¿sí?, muchísimo antes, decían que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y no es así, tal como se pensaba en aquellos tiempos sobre la base de las escrituras bíblicas. Y algunos de estos pensadores fueron censurados y llevados a juicio ante la Inquisición. ¿Por qué? Porque ellos pensaban diferente, ellos investigaron y ellos descubrieron que no era así, ¿sí?, que no giraba todo alrededor de nosotros, sino que nosotros giramos alrededor de una gran estrella llamada Sol, que en algún momento morirá. Y así hay muchos sistemas solares, no somos el único. Existió un científico llamado Nicolás Copérnico con su teoría heliocéntrica, y él afirmó que alrededor del Sol giran los planetas, que es lo lógico. Galileo Galilei perfeccionó el telescopio y él pudo estudiar las estrellas y algunos planetas. Comprobó la teoría heliocéntrica de Copérnico y realizó muchos estudios astronómicos muy avanzados para su época. Él no los pudo publicar porque en esa época pensaban que todos estos estudios eran del demonio y la Inquisición los ejecutaba, los mataba. Y Johannes Kepler también contribuyó con las 3 leyes astronómicas que hasta ahora siguen usándose, el resultado del estudio del movimiento de los planetas, hasta descubrir que se mueven en elipses. ¿Cuáles han sido los grandes logros de la ciencia desde 1700 hasta 1950? Y desde el siglo XVII al siglo XX, el mundo vio aparecer a 2 grandes científicos y a uno de los inventores más geniales, quienes dieron grandes aportes para la comunidad científica. Esos permitieron así cambiar radicalmente el avance de la ciencia y la tecnología. ¿Quiénes fueron ellos? Isaac Newton y Albert Einstein, y otro científico muy, muy importante, Nikola Tesla. Nikola Tesla estudió la electricidad e inventó la radio y la corriente alterna. Y además, gracias a él, nosotros tenemos conexiones inalámbricas, porque él fue el promotor de la conexión Wi-Fi, de la conexión inalámbrica. Isaac Newton le dio al mundo la ley de la gravedad universal y sus estudios de cálculo infinitesimal. Y Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad en base a los estudios de Isaac Newton.
Albert Einstein continuó con ese estudio y lo fortaleció y llegó a hacer unos experimentos reales, los cuales todavía los seguimos estudiando, ¿sí? En la actualidad, el mundo y el tiempo, nosotros hemos podido evidenciar el progreso de la ciencia y de la tecnología. ¿Cuánto ha avanzado? Y estas nos han proporcionado muchas ventajas y beneficios, pero también daños. Nos es imposible pensar de igual manera, ¿sí? De igual manera como pensaban antes. Ahora nosotros podemos pensar de una manera diferente. Pero el avance de la tecnología también ha provocado muchas devastaciones, daños a lo largo de la historia. Miles de seres humanos, animales y ecosistemas han sufrido mucho daño y hasta muerte por el uso indebido de la ciencia y el conocimiento. Por ejemplo, como les decía, la bomba nuclear en Hiroshima, el desastre de la central nuclear en Fukushima, el desastre de Chernobyl. Todos estos desastres voluntarios o tal vez involuntarios que suceden nos deben hacer reflexionar en cuanto a que los avances tecnológicos, si bien nos ayudan para que nosotros podamos desarrollarnos de una manera mejor, así como ahora tenemos las comunicaciones vía remota, también nos están matando, ¿sí? Igual ahora hay armas químicas, las cuales son un daño para nuestra salud y nosotros estamos viviéndola. Una de las armas químicas, las más recientes, es el COVID, que se está llegando a la conclusión de que ha sido una arma química. Sí. De hecho, es algo que yo pensé desde un principio. Bueno, vamos a continuar con la siguiente actividad. Ustedes tienen estas actividades, ¿verdad? Bueno, vamos a revisarlas ahorita. Ya. ¿Quién desarrolló la ley de la gravitación universal? ¿Quién me contesta? Newton. Newton, muy bien. Tengo que arrastrar esta acá. Sí, claro. ¿Quién desarrolló la corriente alterna? ¿Cuál fue el científico? Tesla. Nikola Tesla, muy bien. Kepler. Nikola Tesla. Kepler. Ah, no, Tesla. Nikola Tesla. La teoría de la relatividad, ¿quién fue el científico? Einstein. Albert Einstein. El movimiento de los planetas en sentido elíptico, ¿quién fue? Copérnico. Y la teoría sobre el sistema heliocéntrico, Ese sí lo creo que. Vamos. Oh, aquí se equivocaron. Si ven, ya sabía yo, pero Yo sí vi vamos. que dice Copérnico era heliocéntrico. Vamos a Regrese y... regresar. A ver, quería que vean cómo se equivocan. Entonces, gracias a estos científicos, nosotros podemos... No, esta es otra. No, esa no es. Esa no es todavía. Esa la vamos a hacer luego. Ya. Vamos a la unidad 4. La unidad 1. Emparejar las imágenes de los científicos y sus descubrimientos. Vamos que carguen. Y ya. Entonces, ahora sí, ya, estamos bien. Ahora, la ley de la gravitación universal era por Newton. Newton. Ya. La teoría de la relatividad, ¿la desarrolló quién? Einstein. Einstein, muy bien. ¿La corriente alterna la desarrolló? Tesla. Nicolás Tesla. Nikola Tesla. Tesla. La teoría sobre el sistema heliocéntrico, Copérnico. ¿quién fue? Copérnico. Kepler. ¿Pero quién Copérnico. fue? Nicolás Ahora, Kepler. Copérnico. Copérnico. Kepler. Kepler. Copérnico. ¿Copérnico están seguros? ¿O Kepler? Kepler. Copérnico.
Vamos a ver si es que se vuelven a equivocar. No, ya ve. Entonces recuerden, la teoría sobre el sistema heliocéntrico fue desarrollado por Copérnico, ¿sí? Y Johannes Kepler, él se basó en los estudios de Copérnico, por eso es que se confundieron un poquito, porque él se basó en los estudios de Copérnico y él hizo un estudio sobre el movimiento de los planetas en el sentido elíptico. Entonces ambos eran astrónomos y todavía se siguen utilizando los estudios que ellos realizaron. Ustedes en la plataforma pueden ingresar en estas actividades e irlas desarrollando nuevamente, ¿sí? Para que ustedes vayan completando las estrellitas, ¿sí? Porque eso yo puedo ir revisando quién ha ingresado a las diferentes actividades, ¿sí? Entonces ustedes entran en su usuario, entran en la materia, van a física y ustedes encuentran aquí los recursos, ¿sí? Y aquí dice unidad 1, usted le da clic aquí, en estas flechitas que están así encontradas, le da clic y se le despliega esto y usted puede realizar todas las actividades que vamos realizando también aquí en clase para que usted vaya reforzando, ¿listo? Sí. Ahora vamos a ver un video sobre los sistemas de referencia. Nosotros tenemos sistemas de referencia que son en el plano cartesiano. Tenemos el sistema de referencia en X, en Y y en Z cuando es en 3 dimensiones. Cuando nosotros hablamos en 2 dimensiones es en el sistema XY. ¿Sí? Vamos a ver este video, preste mucha atención. Voy a primero compartir el audio para que usted pueda apreciar el sonido. Y vamos a prestar atención. Vamos a estudiar los sistemas de referencia. Para esto necesitamos primero repasar lo que es el movimiento y lo que es el reposo. Bien, el movimiento lo vamos a mirar con el carrito de arriba. Entonces este carrito va a pasar de un punto A un punto B. Entonces podemos decir que el movimiento es el cambio de posición desde A hasta B en un tiempo determinado. Eso es un movimiento. Y el reposo se define como que no hay cambio de posición de un objeto determinado en un tiempo determinado. Es decir, que el carro de acá abajito, este carrito, no va a cambiar de posición en ningún tiempo. Es decir, no hay cambio de posición en un tiempo determinado. Bien. Ya. Entonces, la primera pregunta. Tienen que completar con las palabras que faltan. ¿El movimiento es el? Cambio de posición, ¿verdad? Es el cambio de posición de un lugar a otro en un tiempo Determinado. determinado. No sé, es que sí. Muy bien, chicos. Está perfecto. Continuamos. 16 millones de colores. Viendo entonces, quedaría que Oh, ¿qué pasó? el movimiento es el cambio de posición de un objeto en un tiempo determinado. Y el reposo se da cuando un objeto no cambia de posición en un tiempo determinado. Sin embargo, también tenemos que reconocer que el movimiento es relativo. ¿Qué significa que el movimiento es relativo? Miremos estas imágenes a continuación. El movimiento es relativo. ¿Relativo a quién? Relativo al punto de vista del observador. Ahora vamos a dar clic y vamos a responder. Seleccione la respuesta correcta para poder completar el enunciado. ¿El movimiento es relativo a un punto de vista de quién? ¿Del tiempo, del lugar o del observador? Muy bien. El observador. Vamos a centrarnos en este muñequito. Digamos que este niño está observando el movimiento de este bus. ¿Listo? Específicamente va a mirar el señor de acá atrás. Cuando este objeto
Cuando el bus empieza a moverse, el niño al mirar el señor de atrás, el señor de las gafas, este señor, el primero iba a estar en un punto, estaba primero en este punto y luego está en ese otro punto. Es decir, hay un cambio de posición. ¿Listo? Hay un cambio de posición. Bien. Sin embargo, si tomamos otro ejemplo, digamos que ya el observador no va a estar afuera, que ahorita este niño ya no va a estar, él ya no va a ser el observador. El observador ya va a ser esta otra persona que está dentro del bus. Recordemos que estamos observando el movimiento de este señor, el que está aquí delante de las gafas. Entonces, para esta persona que está dentro del bus, este señor nunca va a cambiar de posición. Así el bus se mueva, se esté desplazando, se está devolviendo, se mueva para donde sea, para él, para la persona que está dentro del bus, está acá en la última silla, este señor siempre va a estar a unos pasos de distancia, siempre va a estar quieto con respecto a él, porque lo que está observando o lo que va a observar es que el señor no cambia de posición, él no se está desplazando, porque los dos están en el mismo sistema de referencia. ¿Listo? Ya, si tomamos al bus como punto de referencia, podemos decir que el conductor está en movimiento respecto del pasajero que se encuentra sentado en el asiento de la última fila. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. No. Entonces por eso decimos que el movimiento depende del punto de vista. El movimiento no es lo mismo para esta persona que está por fuera que para el que está adentro. Depende del punto de referencia. Entonces por eso decimos que el movimiento es relativo. Vamos a mirar entonces la definición exacta de lo que es un sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia es el punto a partir del cual se consideran las distancias y las coordenadas de posición de un objeto, es decir, el punto desde el cual se describe el movimiento de un objeto. ¿Listo? Eso es un punto de referencia. Ya, entonces ahora vamos a completar. Vamos a arrastrar y saltar las palabras de los lugares correctos. El sistema de referencia es el coordenada, punto, distancia, movimiento. Punto. Es el punto a partir del cual se consideran las coordenadas, distancias o movimientos. Coordenadas. Coordenadas. Y Distancias. las Coordenadas y distancias. distancias. Sí. Y las distancias de posición de un objeto. Es decir, es el punto desde el cual se Movimiento. describe el movimiento de un Movimiento. objeto. Ah, se equivocaron. Ahora, el sistema de referencia es el punto a partir del cual se consideran las distancias y las coordenadas de posición de un objeto. Primero vamos a considerar la distancia, ¿sí? Y luego vamos a considerar las coordenadas. Y es Loco, muy el papá bueno, que le llame. y es muy bueno tener errores porque de esta manera usted se va a acordar, o sea, va a decir, ay no, tengo que considerar primero la distancia de la cual yo estoy. Entonces usted tiene que primero verificar la distancia y luego se van a comprobar las coordenadas, ¿sí? De la posición de un objeto. Entonces, son distancias y luego coordenadas. Listo. Voy a ir al texto para comenzar en la página, usted va a ponerse en la página 20, ¿sí? Vamos a la página 20. Quiero ver si tengo aquí. ¿Dónde está mi libro? Posición y desplazamiento. Mientras se carga esta. Aquí está el cambio.
Aquí está. Entonces, espera un momentito porque está cargando todo y se no estoy conectada al internet. Un segundo que termine de cargar. Ya mientras tanto, vamos a ir conversando acerca de qué es un sistema de referencia. Los sistemas de referencia son estándares o convenciones que nosotros tenemos para que un observador pueda realizar el análisis de la posición y de las mediciones de un cuerpo, ¿sí? Estas deben encontrarse en las mismas unidades de medir. Los sistemas de referencia nos responden a las siguientes preguntas: del dónde y del cuándo, ¿sí? Y para ello es necesario la ubicación en tiempo y espacio. Ya está cargando el video. Espérame un segundito. Ya. Aquí tenemos ejemplos, ¿sí? La ciudad de Tulcán se encuentra al norte del Ecuador. Y aquí estamos hablando de las referencias, ¿no? Cuando nosotros decimos que se encuentra al norte, ya es una referencia. Si no existe una referencia clara, el enunciado estaría incompleto y nosotros no podríamos determinar primero la posición. Sí, no podríamos determinar la distancia. ¿Tulcán podría encontrarse al sur? Por ejemplo, al sur de Colombia, sí. Pero al norte, ¿de dónde sí se encontraría? Al norte de donde estamos nosotros, sí está, ¿verdad? Entonces, depende el observador. Si el observador se encuentra en Colombia, la ciudad de Tulcán se encontraría al sur, ¿verdad? Pero como nosotros estamos observando desde el sur, sabemos que Tulcán se encuentra al norte de nosotros. Entonces, siempre el sistema de referencia depende del punto donde se encuentra el observador. Tenemos nosotros coordenadas rectangulares y también tenemos las coordenadas geográficas y tenemos además otras coordenadas que son las coordenadas. Las coordenadas rectangulares son aquellas en las que nosotros podemos ubicar los puntos en el plano, pero cuando nos dan puntos que son pares ordenados, ¿ya? Primero escribimos el valor del eje X, aquí, este es el eje X, y luego escribimos el valor del eje Y, ¿ya? Entonces, el primer valor es el valor del eje X y el segundo valor es el valor del eje Y. Estos pares ordenados los representamos en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice representa las siguientes coordenadas en el plano. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar? Tenemos los pares ordenados. Aquí tenemos un par ordenado y nosotros en física les vamos a llamar vectores, ¿ya? Tenemos el vector A y tenemos el vector B y además tenemos el vector B. La notación de un vector la realizamos con una letra mayúscula y una flecha arriba, una flechita pequeña arriba. Ahí estamos representando un vector, ¿sí? Sobre la letra le ponemos la flechita. Ya. ¿Cómo vamos a representar estos puntos en el plano? Lo vamos a representar de esta manera. Ya, está más grandecito. Nosotros lo podemos observar. ¿Ya? El vector A
es este. Entonces, el vector A es 6 menos 3. ¿Sí? Nos podemos fijar aquí que tenemos 6, este punto, y menos 3. El vector B es menos 2, primero el eje X, menos 2, 5. ¿Sí? Menos 2, 5. Y el C es 12 quintos. Si ven, aquí tenemos los 12 quintos. Podemos representar fracciones también, números decimales. Sí, porque una fracción es un número decimal. Si nosotros dividimos 12 por 5, tenemos un número decimal. ¿Sí? O lo podemos representar en fracción. Y de hecho, en algunos ejercicios hemos de encontrar en fracciones en decimales. Debemos aprender a trabajar con ambos. Enteros y con fracciones. Y en la forma de decimal también. Entonces tenemos aquí 12 quintos en X, 9 sextos en Y. ¿Ya? Y el vector D sería en X menos 5 y en Y menos 5. ¿Ya? Entonces, no es menos 5, está acá. Es menos 4.6. Sí está. ¿Tienen que representamos también decimales? Entonces ya está. Y no es en menos 5, está en menos 4.9. ¿Sí ve? Hay que fijarse bien las dimensiones por dónde van. Entonces menos 4.9, menos 4.6. Esos son los valores de coordenadas rectangulares. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a hacer, para su tarea ya le voy a poner aquí. Ya están las actividades. La actividad de clase, usted va a ingresar al foro, a este foro, ¿sí? Y la actividad de clase es la evolución de la ciencia y la tecnología. Usted ingresa al foro, le da clic ahí y va a participar, ¿sí? Mientras más participaciones tenga, su nota mejora. No quiero solamente una participación poniendo hola. No, usted tiene que participar. Aquí están las instrucciones del foro. Aquí le da usted, da clic y le ingresa a esto. Le dice, debe realizar una participación activa en el foro, exponiendo su punto de vista sobre el tema planteado. El tema planteado es este, evolución de la ciencia y tecnología. La calificación dependerá de una activa participación de los estudiantes, así que tienen que realizar una participación activa, por favor. Y de la mayor cantidad de palabras utilizadas en el foro. La mayor cantidad de palabras utilizadas. O sea, no quiero, la evolución de la ciencia y la tecnología es muy importante. ¿Y ahí se terminó? No. Tiene que utilizar muchas palabras para que exprese sus ideas en el foro. ¿Ya? Como que usted estuviera conversando. Dicen, Diga. o sea, que es como una opinión que nosotros damos sobre la evolución de la ciencia y tecnología. Exacto, una opinión tiene que poner ahí. El foro es participativo, usted tiene que poner sus ¿Y opiniones. hasta qué hora dice? Tiene todo el día de hoy hasta las 11:59 de la noche para participar en el foro. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? ¿Y el deber? Ya les voy a poner el deber. Les voy a poner unos ejercicios que tienen que ubicar las coordenadas rectangulares en el plano. ¿Sí? En el plano de coordenadas. ¿Sí? Ese va a ser el deber. Primero vamos a aprender a ubicar las coordenadas en el plano. Luego vamos a ir poco a poco ya con las coordenadas geográficas y las coordenadas polares y las operaciones entre ellas. ¿Sí? Pero primero quiero que me representen. Bueno, aquí está. Solamente van a hacer la primera parte. En la evaluación formativa, en la página 22, van a hacer la primera parte que dice representa en el plano las siguientes coordenadas rectangulares. Entonces aquí estoy, me voy a ir a mi libro y vamos a ver en la evaluación formativa. Aquí, es esta. La que estamos arriba, ¿no? Porque son las coordenadas rectangulares las que usted tiene que representar. Esta. Representa en el plano las siguientes coordenadas rectangulares. Y va a representar aquí. No hay necesidad de que hagan el cuaderno. Pero si usted quiere hacerle más grande, haga. ¿Ya? Entonces va a representar todos estos pares ordenados en este plano. ¿Sí? Si necesita otro, a sacar. En caso necesite. ¿Sí? Esa va a ser la tarea. Solamente va a ser la primera parte, porque esto tenemos que ir haciendo de a poco para que usted vaya entendiendo cómo se
van ubicando en el plano cada una de los tipos de coordenadas. Ahora son las coordenadas rectangulares y usted va a representarlas en el plano. ¿Sí? Si ya tiene el libro, no hay necesidad de que haga en el cuaderno, lo hace en el libro, me envía la foto y listo. ¿Sí? Página 22, recuerde. Dicen, ¿y este deber hasta cuándo es? Hasta hoy día. Hasta mañana me pueden enviar. Ya, dicen, gracias. Ya, chicos, que tengan un bonito día. Ha sido un gusto haberles escuchado, haberles visto. Dicen, ¿cómo entramos al foro? Perdón, no lo escuché, se cortó. ¿Cómo entramos al foro? Solamente da clic. En esa, lo que dijo. Solamente le da clic y aquí pone añadir un nuevo tema. No, solamente participar. Es que yo voy a añadir el tema. Ya está añadido. Y usted participa. Ya. Solamente ingresa y participa. Ahí, señor. Sí, ya chicos. Entonces aquí dice. Esto les refleja a ustedes. Actividad en clase de evolución de la ciencia y la tecnología. Le da clic ahí y participa en el foro. ¿Listo? Sí, Bueno, dicen, ya. chicos, entonces, un bonito día y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Esperen que tuve que desactivar mi cámara porque no podía pasar las hojas del libro y se evaporaba. Bueno, chicos, entonces que tengan un bonito día. Nos vemos y un lindo fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. No, dicen, Hasta luego. Luego dice. Alicia. Chao, chao. cuando se haga free.